Me llamo Carmen, tengo 64 años y nunca pensé que el momento más humillante de mi vida ocurriría dentro de una iglesia un domingo por la mañana, rodeada de gente que decía conocerme desde siempre. Aquel día fui al bautizo de mi nieto, convencida de que, pese a todo, todavía tenía un lugar en mi propia familia. Me equivoqué. Mi hija me miró a los ojos y con voz baja pero firme me dijo que no había sitio para mí. Sonreí, me di la vuelta y me fui. Nadie imaginó lo que pasaría después. La iglesia estaba llena, bancos de madera antiguos, flores blancas cerca del altar y ese murmullo suave que siempre precede a las ceremonias importantes. Yo había llegado temprano como me enseñaron mis padres. Me senté en uno de los bancos del fondo con el bolso apoyado en las rodillas y las manos entrelazadas intentando calmar ese nudo extraño que sentía en el pecho desde hacía días. No era nervios, era una sensación más profunda, como si algo estuviera a punto de romperse. Cuando vi entrar a mi hija con el niño en brazos, sentí ese orgullo silencioso que solo una madre conoce. Pensé en todas las noches sin dormir, en los años de sacrificios, en el dinero ahorrado céntimo a céntimo para que a ella no le faltara nada. Pensé que al final todo había valido la pena. Pero antes de que el sacerdote empezara a hablar, mi hija se acercó a mí. Se inclinó un poco como para no llamar la atención y me susurró: «Mamá, no hay lugar para ti». Al principio creí que había oído mal. La miré esperando una sonrisa nerviosa, una explicación rápida. No llegó. «Hemos invitado a demasiada gente», añadió. «Es mejor que te vayas». Sentí como las miradas empezaban a clavarse en mi espalda. No sabía cuántas personas estaban escuchando, pero sabía que todas verían mi reacción. Y entonces hice lo único que pude hacer para no romperme allí mismo: sonreí. Una sonrisa pequeña, controlada, de esas que se usan para esconder el temblor de las manos. «Está bien, hija», dije en voz baja. «Que vaya todo bien». Me levanté despacio. Cada paso hacia la salida pesaba como si caminara sobre arena mojada. Al cruzar la puerta, el aire frío de la mañana me golpeó la cara. Respiré hondo. No lloré. Todavía no. El camino de vuelta a casa fue silencioso. Las calles de mi barrio estaban tranquilas como cualquier domingo. Vecinos paseando al perro, una pareja mayor sentada en un banco, niños jugando con una pelota. El mundo seguía igual, aunque el mío acabara de cambiar. Entré en mi piso, dejé el bolso sobre la mesa y me senté en la cocina. Miré alrededor. Era una casa modesta, pero todo lo que había en ella lo había pagado yo. Recordé cuando mi hija era pequeña y corría por ese mismo suelo cuando me prometí que siempre estaría a su lado, pasara lo que pasara. Nadie me enseñó que ayudar sin límites también puede convertirse en una forma de desaparecer. Me preparé un café, aunque apenas lo probé. La cabeza me daba vueltas, no sentía rabia, sentía claridad, una claridad extraña, serena, casi fría. Por primera vez en mucho tiempo entendí que no se puede exigir respeto cuando una misma se ha acostumbrado a no poner límites. Fue entonces cuando cogí el teléfono. Marqué el número de mi contable, el mismo hombre que llevaba años ayudándome a ordenar mis cosas, a entender papeles que siempre me parecieron complicados. Me atendió al tercer tono. «Buenos días», Carmen dijo. «¿Todo bien?» «Necesito que revisemos todo», respondí. «Hoy mismo». No le di más explicaciones. No hacía falta. Colgué y me quedé sentada mirando la taza de café enfriarse. Pensé en las veces que había pagado facturas que no eran mías, en las transferencias temporales que nunca volvieron, en las promesas de agradecimiento que se quedaron en palabras. No quería venganza, no quería castigar a nadie, solo quería volver a existir. Esa tarde no salí.
Ordené papeles antiguos, abrí cajones que llevaba años sin tocar. Encontré cartas, recibos, documentos que hablaban de una vida entera de trabajo y esfuerzo. Cada hoja era una prueba silenciosa de todo lo que había dado sin pedir nada a cambio. Al anochecer me senté en el sofá y dejé que el cansancio me alcanzara. Pensé en mi nieto en su agua bendita cayendo sobre la frente sin que yo estuviera allí para verlo. Me dolió, sí, pero también sentí algo nuevo, una determinación tranquila. Comprendí que amar no significa aceptar el desprecio. Esa noche dormí poco, pero dormí en paz. Sabía que al día siguiente empezarían las preguntas, las llamadas quizá los reproches, y por primera vez no me daban miedo. Porque a veces el acto más poderoso no es gritar ni discutir, es levantarse en silencio, cerrar una puerta con cuidado y decidir que tu dignidad también merece un lugar. La mañana siguiente al bautizo me desperté temprano como siempre. El hábito no entiende de heridas recientes. Abrí los ojos y durante unos segundos olvidé lo ocurrido, pero el recuerdo volvió de golpe nítido, sin ruido. No dolía como la noche anterior. Dolía distinto, más hondo, más claro. Me levanté despacio y fui a la cocina. Mientras calentaba la leche miré por la ventana al patio interior. Las mismas macetas, la ropa tendida de la vecina, el sol entrando tímido. Todo seguía igual. Yo no. Mientras desayunaba empecé a repasar mi vida como si alguien hubiera abierto un cajón que llevaba años cerrado. No lo hice con tristeza, sino con una especie de necesidad. Necesitaba entender cómo habíamos llegado hasta allí. En qué momento dejé de ser una madre para convertirme en un recurso. Crié a mi hija sola durante muchos años. Su padre se fue cuando ella todavía era pequeña, y desde entonces aprendí a no pedir ayuda. Trabajé en lo que pude, primero limpiando casas, luego en una pequeña tienda del barrio. Nunca me sobró nada, pero siempre encontré la manera de que a ella no le faltara lo esencial. Libros del colegio, ropa limpia, una comida caliente, esperándola al volver a casa. Cuando empezó la universidad me dijo que quería estudiar fuera de la ciudad. Yo asentí aunque sabía lo que significaba. Recuerdo haber firmado un préstamo pequeño, solo mientras encuentro algo mejor, me dijeron. Lo pagué yo, no me arrepentí. En aquel momento, verla avanzar era suficiente. Con los años, las ayudas se volvieron costumbre. Una transferencia para el alquiler, otra para un curso. Luego fue la entrada del piso cuando decidió independizarse. Es solo un empujón, mamá me dijo. Yo la creí, siempre la creí. Incluso después de casarse, seguía ayudando. Pagaba parte de la hipoteca mientras se organizaban, cubría gastos imprevistos, compraba muebles imprescindibles. Nunca pedí nada a cambio, ni agradecimiento. Me bastaba con sentirme útil, necesaria. No entendí que poco a poco estaba desapareciendo. Ese mismo día por la tarde fui a ver a mi contable. Su despacho estaba en una calle estrecha, con una puerta de cristal esmerilado y un olor constante a papel antiguo. Me ofreció sentarme y me miró con esa mezcla de profesionalidad y cercanía que siempre había tenido conmigo. He revisado lo que me pediste, me dijo. Hay varias cosas que deberíamos hablar con calma. Sacó carpetas, empezó a enumerar cifras, cantidades que yo reconocía, fechas que me resultaban familiares, dinero que había salido de mi cuenta y nunca había vuelto, avales que seguían vigentes, ayudas que legalmente no eran obligaciones. Carmen dijo al final, gran parte de la estabilidad de tu hija depende todavía de ti. Y no lo sabe o no quiere saberlo. No sentí rabia al escucharlo, sentí algo parecido al alivio. Por fin las cosas tenían nombre, por fin entendía que no era exageración ni sensibilidad, era una realidad que yo misma había permitido.
No quiero hacer daño a nadie, le dije. Solo quiero ordenar mi vida. Asintió. Eso también es cuidarse. Volví a casa caminando despacio. En el trayecto vi a una mujer mayor sentada en un banco sola, mirando pasar a la gente. Me vi reflejada en ella. Pensé en cuántas mujeres de mi generación habían confundido amor con sacrificio absoluto, en cuántas habían aprendido a callar para no molestar. Esa noche mi hija no llamó, tampoco al día siguiente por la mañana. El silencio era espeso, pero ya no me aplastaba. Empezaba a entender que no todos los silencios son castigo, algunos son espacio. Pasé el día ordenando armarios, tirando papeles viejos, haciendo sitio. No solo en la casa, también por dentro. Me sorprendí canturreando una canción antigua mientras limpiaba. Era una sensación extraña, casi culpable, sentirme ligera en medio de todo aquello. Por la tarde sonó el teléfono. Era mi hija. Su voz no era la de siempre. Había prisa, nervios. «Mamá, necesitamos hablar», dijo. «¿Has cambiado algo del banco?» Cerré los ojos un momento antes de responder, no para pensar qué decir, sino para mantener la calma. «He empezado a ordenar mis cosas», contesté. Nada más. «Pero empezó esto, nos afecta». «Lo sé», dije. Durante años, todo lo que hacía también me afectaba a mí. Hubo un silencio largo al otro lado. No grité, no reproché, simplemente dije la verdad. «Hablaremos cuando estemos tranquilas». Colgué con el pulso firme. Me senté en el sofá y respiré hondo. No sabía cómo terminaría todo aquello. No tenía un plan de venganza ni una lista de cuentas pendientes. Solo tenía una certeza nueva: ayudar no significa desaparecer. Y amar no implica aceptar el desprecio. Aquella noche antes de dormir pensé de nuevo en el bautizo, en la iglesia, en la frase que me echó fuera. Y por primera vez no sentí vergüenza, sentí pena, no por mí sino por alguien que todavía no entendía el valor de la madre que tenía delante. El despacho del contable volvió a mi cabeza durante toda la noche. No por los números, sino por una frase que se me había quedado clavada. Gran parte de su estabilidad depende de ti. Nunca quise sentirme imprescindible. Siempre pensé que una madre hace lo que tiene que hacer y ya está. Pero aquella frase me obligó a mirar mi vida con otros ojos. 2 días después del bautizo regresé a su oficina. Llovía ligeramente, esa lluvia fina que parece no mojar, pero termina calando. Entré sacudiendo el paraguas y me senté frente a él, con una calma que me sorprendió incluso a mí. «He traído todo», le dije colocando una carpeta gruesa sobre la mesa. Había pasado horas buscando documentos, extractos bancarios, contratos antiguos, recibos que había guardado por si acaso. Nunca imaginé que ese por si acaso llegaría a tener sentido. Mi contable empezó a revisar los papeles con paciencia. Yo lo observaba en silencio, escuchando el sonido de las hojas al pasar, sintiendo cómo cada documento contaba una parte de mi historia. No era solo dinero, era tiempo, esfuerzo, renuncias. «Aquí hay algo importante», dijo al cabo de un rato. «Este aval sigue activo». Lo miré sin entender del todo. «Activo», pensé que eso ya estaba solucionado. Negó con la cabeza. «Nunca se canceló. Legalmente sigue siendo responsable». Sentí un frío en el estómago, no porque temiera perder algo, sino porque comprendí hasta qué punto había confiado sin preguntar. Firmé aquel aval años atrás cuando mi hija me aseguró que era un trámite temporal. Yo asentí como siempre. Y esto otro continuó. «Las transferencias periódicas no son ayudas puntuales, Carmen, son constantes». Asentí despacio, lo sé. No me reproché nada. Esa fue la diferencia.
Antes me habría sentido culpable ingenua, ahora no. Estaba aprendiendo a mirar los hechos sin castigarme por ellos. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. Respiré hondo antes de responder. Quiero que todo sea claro, para mí y para ella. No pedí castigos ni represalias, pedí orden, pedí límites, pedí recuperar una parte de mi vida que había cedido sin darme cuenta. Salí del despacho con una sensación extraña. No era alivio completo, pero tampoco angustia. Era como cuando limpias una herida escuece, pero sabes que es necesario. Esa tarde caminé sin rumbo por el barrio. Entré en una cafetería pequeña de esas de toda la vida y me senté junto a la ventana. Pedí un café solo y un trozo de tortilla. Mientras comía observé a la gente pasar. Madres con bolsas, abuelos, empujando carritos, parejas discutiendo en voz baja. Pensé que muchas de esas mujeres como yo habrían dado más de lo que podían sin pedir nada a cambio. Recordé una frase que mi madre solía repetir. La ayuda que no se mide acaba pesando. Nunca la entendí del todo hasta entonces. Esa noche, al llegar a casa, encontré varios mensajes perdidos de mi hija. No los abrí de inmediato. Me senté primero, me quité los zapatos, respiré. Cuando finalmente los escuché, su tono era una mezcla de sorpresa y enfado. «Mamá, no entiendo qué está pasando», decía. «Esto nos deja en una situación complicada». No mencionó el bautizo, no mencionó la iglesia, no mencionó sus palabras, solo habló de las consecuencias. Me di cuenta de algo importante, nunca habíamos hablado de cómo me sentía yo, siempre de lo que ella necesitaba. Decidí no devolver la llamada esa noche, no por castigarla, sino porque necesitaba seguir escuchándome a mí. Al día siguiente volví a hablar con el contable. Me explicó con claridad qué cambios se podían hacer, cuáles no, qué dependía de mí y qué no. Cada explicación era como una luz encendiéndose en una habitación que llevaba años a oscuras. «Esto no es dejarla sola», me dijo, «es dejar claro hasta dónde llegas tú». Asentí. Eso es lo que quiero. Firmé algunos documentos. No sentí miedo. Sentí responsabilidad. Por mí misma. Esa tarde llamé a mi hija. No fue una conversación fácil. Hubo silencios largos, palabras medidas, algún reproche disfrazado de preocupación. «Nunca te pedí todo esto», dijo en un momento. «Y yo nunca te lo ofrecí para que lo olvidaras», respondí con suavidad. «Lo hice porque te quería, pero el amor no es una cuenta sin fin. No gritamos, no lloramos. Hablamos como dos adultas que por primera vez se miraban de frente sin el peso de los papeles asignados». Colgué con el corazón acelerado pero firme. Me senté en el balcón mirando cómo el cielo se oscurecía poco a poco. Pensé en cuántas veces había tragado palabras para no molestar, para no perder. Comprendí que el respeto empieza cuando una misma se lo concede. Esa noche dormí mejor, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había dado un paso que llevaba años evitando. No sabía cómo reaccionaría mi hija a largo plazo. No sabía si entendería. Pero por primera vez sentí que no me estaba traicionando a mí misma. Y eso, a mis años, era más importante que cualquier aprobación. La mañana siguiente llegó sin avisar, como llegan las verdades que ya no se pueden esconder. Me desperté antes de que sonara el despertador con esa sensación incómoda de estar esperando algo. No era miedo, era conciencia. Sabía que a partir de ese día nada volvería a funcionar como antes. Mientras me preparaba el desayuno, el teléfono vibró sobre la mesa. No lo miré de inmediato. Dejé que el café se hiciera despacio, que el olor llenara la cocina. Cuando por fin cogí el móvil, vi varias notificaciones del banco y 2 llamadas perdidas de mi hija. No abrí nada, me senté primero.
Aprendí que reaccionar en caliente solo sirve para volver a caer en los mismos errores. Durante años había vivido pendiente de sus urgencias. Si llamaba, yo acudía. Si necesitaba, yo resolvía. Aquella mañana decidí escuchar mi propio ritmo. Abrí la primera notificación confirmación de cambios realizados. Nada inesperado. Todo exactamente como lo habíamos hablado el contable y yo. Cerré el mensaje con tranquilidad. A media mañana sonó el teléfono de nuevo. Esta vez contesté. «Mamá», dijo mi hija sin saludar, «¿qué está pasando?» Su voz ya no era firme. Había nervios, quizá también algo de miedo. Me apoyé en el respaldo de la silla y respiré antes de responder. «Estoy ordenando mi vida», dije. «Te lo comenté ayer». «Pero nos han llamado del banco», continuó. «Hay movimientos que no entendemos». Esa palabra me golpeó más de lo que esperaba. Durante años nosotros había significado ella y yo. Ahora significaba otra cosa. No lo señalé. No era el momento. «No hay nada extraño», respondí. «Solo he puesto límites». Hubo un silencio largo. Al otro lado, imaginé su expresión la misma que ponía de niña cuando algo no salía como esperaba. «Esto nos deja en una situación complicada», dijo al fin. «No es justo». Sonreí con amargura. «Justo», repetí. ¿Sabes cuántas veces pensé eso yo? No elevé la voz, no hacía falta. Las palabras salieron despacio claras. Durante años te ayudé porque quise. Nunca te pedí nada. Pero eso no me obliga a seguir haciéndolo cuando me tratan como si no existiera. No fue así, respondió ella. Solo fue un momento. Fue en una iglesia, dije. Fue delante de todos. Y fue tu decisión. Calló. No negó nada. Ese silencio confirmó más que cualquier disculpa apresurada. «Mamá, no queríamos hacerte daño», murmuró. «Lo sé», respondí, «pero el daño se hace igual se quiera o no». Colgué poco después, no porque la conversación hubiera terminado, sino porque yo ya había dicho lo que necesitaba decir. Me levanté y empecé a ordenar la casa. Limpiar siempre me ayudó a pensar. Tiré cosas viejas, doblé ropa que no usaba, abrí ventanas. Cada gesto era una forma de tomar aire. A lo largo del día llegaron más mensajes, algunos más suaves, otros cargados de reproches disfrazados de preocupación. No contesté a todos. Por primera vez no sentí la obligación de justificarme. Por la tarde decidí salir a caminar. El barrio estaba lleno de vida, gente entrando y saliendo de tiendas, niños saliendo del colegio, mayores sentados en terrazas, hablando de lo de siempre. Me senté un rato en un banco y observé. Pensé en cuántas mujeres como yo habían llegado a ese punto sin saber cómo. Pensé en mi madre, en todo lo que cayó, en cómo me enseñó a aguantar sin darse cuenta de que también me estaba enseñando a desaparecer. Al volver a casa, encontré un mensaje de voz de mi hija. Lo escuché con calma. Esta vez no había reproches, solo confusión. «No entiendo por qué has cambiado», decía. «Siempre estabas ahí». Cerré los ojos. Precisamente por eso susurré aunque ella no pudiera oírme. Esa noche cené ligera y me senté en el sofá con una manta. Encendí la televisión sin prestar atención. Mi cabeza estaba en otra parte. Pensé en el bautizo en la puerta de la iglesia cerrándose a mi espalda, en la vergüenza que había sentido. Y luego pensé en ese mismo momento pero visto desde fuera. Vi a una mujer levantarse con dignidad y marcharse sin armar escándalo. Por primera vez me sentí orgullosa de mí. Al día siguiente mi hija volvió a llamar. Esta vez acepté verla, no en su casa, en la mía. Quería que entendiera que las cosas habían cambiado. Llegó por la tarde nerviosa con los hombros tensos. Nos sentamos frente a frente como dos desconocidas intentando reconocerse.
No sabía que te sentías así, dijo. Porque nunca me preguntaste, respondí sin dureza. Hablamos largo rato. No fue una conversación fácil. Salieron reproches antiguos, silencios mal entendidos, expectativas nunca dichas. Yo no le quité su responsabilidad, pero tampoco la culpé de todo. Le expliqué que ayudar no significa anularse, que ser madre no implica aceptar cualquier trato. Cuando se fue la casa, quedó en silencio. Me senté sola y pensé en lo que acababa de empezar. No era el final de nada, era un ajuste, un despertar tardío quizá, pero necesario. Esa noche antes de dormir escribí en una libreta una frase sencilla. Mi vida también cuenta. La dejé sobre la mesilla. Sabía que vendrían días difíciles, miradas incómodas, palabras a medias, pero también sabía algo más importante: no había vuelta atrás. Porque cuando una mujer aprende a ponerse en su lugar, ya no hay ceremonia, reproche ni culpa que la devuelva al banco del fondo. El encuentro con mi hija quedó flotando en el aire durante días. No fue una discusión ni una reconciliación. Fue algo más incómodo, una conversación que abrió heridas antiguas sin cerrarlas del todo. Sabía que tarde o temprano tendríamos que volver a vernos. Y sabía que la próxima vez ya no bastaría con palabras medidas. Fue ella quien llamó una semana después. ¿Podemos vernos otra vez?, preguntó. Necesito hablar contigo, de verdad. Acepté, pero puse una condición. En un sitio neutral, dije, ni en tu casa ni en la mía. Quedamos en una cafetería cerca de la plaza, una de esas de siempre con mesas pequeñas y camareros que no hacen preguntas. Llegué antes. Me senté junto a la ventana y pedí un café con leche. Miré mi reflejo en el cristal. No me vi derrotada. Me vi cansada, sí, pero firme. Cuando mi hija entró, la noté distinta, menos segura. Se sentó frente a mí sin quitarse el abrigo, como si quisiera marcharse rápido si la conversación se torcía. He estado pensando mucho, empezó. Todo esto nos ha descolocado. Asentí. A mí también, respondí. Pero no empezó ahora. Bajó la mirada. No entendí por qué te afectó tanto lo de la iglesia. No levanté la voz. No hice gestos grandes. Simplemente hablé. Porque no fue solo la iglesia, dije. Fue el lugar, el momento y la forma, porque me hiciste sentir que sobraba, y eso no empezó ese día. Se removió en la silla. Nunca quise que te sintieras así. Pero así me sentí, respondí, y llevo años sintiéndome igual. Hubo un silencio largo. Afuera la gente pasaba con bolsas de la compra, con prisa, con vidas que seguían su curso. Dentro el tiempo parecía detenido. Siempre has sido fuerte, dijo ella. Pensé que podías con todo. Sonreí, pero no con ironía. Ser fuerte no significa no sentir, le expliqué. Significa aguantar incluso cuando no deberías. Por primera vez vi algo romperse en su expresión. No orgullo, no enfado, algo más cercano al miedo, miedo a descubrir que había dado por sentado algo que no era eterno. Nos ayudaste mucho, dijo en voz baja, pero también sentimos que siempre estabas ahí, como si no hiciera falta preguntarte. Ese fue mi error, admití. Confundí estar con desaparecer. Le hablé de los avales, de las transferencias, de las decisiones tomadas sin consultarme, no como reproche, sino como hechos. Le expliqué que no había retirado todo, que no había cortado de raíz, solo había puesto límites. No es un castigo, le dije, es una corrección, para ti y para mí. Ella suspiró. Esto nos obliga a reorganizarnos. Eso es crecer, respondí. Yo lo hice sola durante años. Por primera vez no me sentí culpable al decirlo. Hablamos durante más de una hora. Hubo momentos tensos, alguna frase dura, alguna lágrima contenida,
pero también hubo algo nuevo, escucha. No perfecta, no completa, pero real. No quiero perderte, dijo al final. Nunca me perdiste, contesté. Solo dejaste de verme. Pagamos y nos levantamos. No nos abrazamos. Tampoco nos fuimos enfadadas. Salimos cada una por su lado como dos personas que necesitan tiempo para recolocar lo que siempre dieron por hecho. Aquella noche, al llegar a casa, pensé mucho en esa frase "no quiero perderte". Me di cuenta de algo importante. Nunca quise que me necesitaran menos. Quise que me respetaran más. Días después, mi hija volvió a llamarme. Esta vez no para reclamar ni para preguntar por el banco. Me preguntó cómo estaba, solo eso. Sonó sencillo, pero para mí fue enorme. Estoy aprendiendo, le dije, a cuidarme. Yo también respondió. No supe si lo decía por convicción o por miedo, pero era un comienzo. Pasaron las semanas. Las tensiones no desaparecieron del todo, pero se transformaron. Ya no había exigencias automáticas, había preguntas, ya no había silencios incómodos, había pausas necesarias. Un día al ordenar un cajón encontré una foto antigua, mi hija y yo, muchos años atrás, sentadas en un banco de un parque. Yo la abrazaba fuerte, ella sonreía sin preocuparse de nada. Pensé en cuánto había cambiado todo y en cuánto seguía siendo igual. Entendí que la confrontación no siempre busca ganar. A veces solo busca volver a mirarse sin disfraces. Aquella conversación en la cafetería no nos unió de golpe, pero abrió una puerta que llevaba tiempo cerrada. Y comprendí algo más: poner límites no rompe los vínculos sanos, solo sacude los que estaban sostenidos por la costumbre y el silencio. Esa noche dormí tranquila, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez no me sentía invisible. El nombre de mi nieto empezó a aparecer más en mis pensamientos a medida que las tensiones con mi hija se suavizaban. No porque todo estuviera bien, sino porque en medio de los ajustes comprendí algo esencial: él no tenía culpa de nada. Era pequeño, ajeno a decisiones de adultos, y su presencia era el único lugar donde mi corazón no dudaba. Una tarde mi hija me llamó con una voz distinta. El niño pregunta por ti, dijo. Te echa de menos. Sentí un pinchazo suave, mezcla de tristeza y alivio. Yo también lo echo de menos, respondí. Pero necesito que las cosas sean claras. Acordamos vernos en el parque del barrio, el mismo donde ella jugaba cuando era niña. Un lugar sencillo sin paredes que encerraran las palabras. Llegué antes y me senté en un banco. El sol de la tarde caía oblicuo, dorando los columpios y las hojas de los árboles. Pensé que la vida a veces ofrece escenarios perfectos para conversaciones difíciles. Cuando los vi llegar, mi nieto se soltó de la mano de su madre y corrió hacia mí. Me abrazó con esa fuerza desordenada que solo tienen los niños. Cerré los ojos un segundo y respiré. No había reproches en ese abrazo, solo presencia. Nos sentamos. Él jugaba cerca, ajeno a nuestras miradas cautelosas. No quiero que esto le afecte, dijo mi hija sin rodeos. A mí tampoco, respondí. Por eso tenemos que hacerlo bien. Le expliqué con palabras sencillas que los límites no eran un castigo, sino una forma de enseñar. Que ayudar no significa sostenerlo todo para siempre, que yo no iba a desaparecer, pero tampoco iba a volver a ocupar el lugar de siempre. No te pido dinero, le dije, te pido respeto y espacio. Asintió. Esta vez no había defensa en su gesto. Me di cuenta de algo, dijo. Doy por hecho que siempre estarás, y eso no es justo. Miré a mi nieto, que ahora intentaba subir por el tobogán con una determinación divertida. Él necesita vernos bien, añadí, no perfectas, bien.
Hablamos de cosas prácticas, horarios, visitas, celebraciones. Acordamos que yo estaría presente en su vida sin condiciones ocultas, sin facturas silenciosas, sin sacrificios que luego se convierten en cuentas pendientes. Quiero que vengas a su cumpleaños, dijo, y a las cosas importantes, pero sin sentirte obligada. Sonreí. Eso es exactamente lo que quiero. No fue una conversación larga, no hizo falta. A veces los acuerdos más sólidos se construyen con pocas palabras y mucha claridad. Esa noche al volver a casa pensé en mi propia infancia, en cómo mis abuelos marcaban límites con cariño, sin discursos, sin culpas. Recordé una frase que mi abuelo repetía: ayudar es enseñar a caminar, no cargar para siempre. Nunca la había entendido tan bien como entonces. Pasaron los días y empecé a notar cambios pequeños pero reales. Mi hija ya no asumía, preguntaba, consultaba. A veces se equivocaba y volvía a viejos hábitos, pero ahora sabía detenerse. Yo también aprendía a decir no sin dar explicaciones interminables, a decir sí sin sentir que me estaba traicionando. Un sábado por la mañana mi nieto vino a pasar unas horas conmigo. Hicimos cosas simples, dibujamos, salimos a comprar pan, nos sentamos a ver pasar a la gente. Me miró con esa seriedad infantil que anuncia una pregunta importante. ¿Por qué no estabas en la iglesia ese día?, preguntó. Mi hija se tensó. Yo le sonreí al niño. A veces los mayores nos equivocamos, dije, pero luego aprendemos. Asintió satisfecho con la respuesta. Los niños no necesitan explicaciones largas, necesitan coherencia. Al despedirse, mi hija me miró a los ojos. Gracias por no rendirte, dijo. Ni conmigo, ni contigo. Cerré la puerta y apoyé la espalda en ella. No lloré. Sonreí. Sentí que algo se recolocaba por dentro. No era una victoria, era un equilibrio nuevo. Comprendí que la verdadera enseñanza no había sido financiera ni legal, había sido emocional. Aprendí que poner límites es un acto de amor, especialmente cuando se hace a tiempo, que la reconciliación no borra el pasado, pero puede darle un sentido distinto. Esa noche escribí en la libreta otra frase: el amor que educa es el que se cuida. La subrayé 2 veces. Pensé en las mujeres de mi generación, en todo lo que nos enseñaron a callar, y deseé con sinceridad que mi nieto creciera viendo algo diferente. Porque al final lo que realmente importa no es quién paga, quién cede o quién gana. Es lo que aprenden los que miran. Y yo quería que él aprendiera a respetar, empezando por respetarse. El tiempo siguió su curso como siempre lo hace, pero ya no arrastraba las cosas sin orden. Había aprendido a caminar de otra manera, no más rápido, no más lento, más consciente. Los meses siguientes no fueron perfectos. Hubo silencios incómodos, miradas que todavía cargaban recuerdos, palabras que a veces se quedaban a medio camino. Pero también hubo algo nuevo: respeto, no dicho, no proclamado, sino demostrado en pequeños gestos diarios. Mi hija empezó a llamarme sin urgencia. ¿Te apetece venir a comer el domingo?, preguntaba. No porque necesitara algo, solo porque sí. La primera vez dudé, no por rencor, sino por costumbre. Durante años cada invitación llevaba algo escondido detrás. Pero acepté, no para demostrar nada, sino para comprobar si ese nuevo equilibrio era real. La comida fue sencilla, nada de grandes discursos ni disculpas teatrales. Hablamos del niño, del trabajo, del calor que empezaba a notarse ese verano. En un momento, mi hija se levantó a recoger la mesa y me miró. Mamá, siéntate, ya lo hago yo. Fue una frase pequeña, pero para mí enorme. No volví a sentirme fuera de lugar.
Tampoco me sentí imprescindible, me sentí presente, y eso era suficiente. Un día caminando sola por el barrio, pasé frente a la iglesia donde ocurrió todo. Me detuve un instante. La puerta estaba abierta como siempre. Entré. No había ceremonia, solo silencio y luz filtrándose por los vitrales. Me senté en un banco el mismo del fondo donde me había sentado aquel domingo. Pensé en la mujer que se levantó aquel día con la sonrisa temblando. Pensé en todo lo que vino después. No sentí rabia, sentí gratitud, porque aquel momento tan doloroso me obligó a mirarme con honestidad. Entendí que no fue una humillación, fue una señal. No todas las heridas vienen a destruir, algunas vienen a despertar. Con el tiempo ajusté mis cuentas, pero también mis afectos. Aprendí a ayudar sin desaparecer, a amar sin negociar mi dignidad, a decir no sin culpa y sí sin miedo. Mi hija también cambió, no de un día para otro, pero cambió. Aprendió que una madre no es un recurso eterno, que el respeto no se hereda, se practica, y que los límites claros no rompen familias, las sostienen. Una tarde, mientras veía a mi nieto jugar en el suelo del salón, pensé en todo lo que había pasado. Él levantó la vista y me sonrió. En esa sonrisa entendí que el verdadero legado no es el dinero, ni las propiedades, ni las ayudas invisibles. Es el ejemplo. El ejemplo de una mujer que a los 60 y tantos decidió no callar más. El ejemplo de una madre que eligió educar con coherencia. El ejemplo de alguien que entendió que reconciliarse no significa olvidarse de una misma. Antes de acostarme esa noche abrí la libreta donde había ido escribiendo frases durante todo este proceso. Leí la primera, mi vida también cuenta. Luego la segunda, el amor que educa es el que se cuida. Sonreí, cerré la libreta. Si estás escuchando esta historia y te has visto reflejada en ella, quiero decirte algo desde el corazón. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para ordenar tu vida. Nunca es tarde para enseñarle a los que amas que el respeto empieza por una misma. No se trata de vengarse, no se trata de ganar. Se trata de recuperar tu lugar sin empujar a nadie. Si esta historia te hizo pensar, si te recordó algo de tu propia vida, compártela con alguien que la necesite. Y si quieres seguir escuchando relatos que hablan de dignidad familia y segundas oportunidades, te invito a quedarte a reflexionar y a acompañarnos. Porque a veces las historias que más nos duelen son las que más nos enseñan.